este video lo voy a grabar rápido y va a ser un review de 3 métodos caseros o mascarillas caseras. Uno para quitar el acné, el otro para prevenir las arrugas y para mantener la piel firme. Yo, como lo comenté en el video del acné y en el video de las arrugas, hace más o menos como 2 años empecé a probar varios de estos remedios que te ofrecen en YouTube, o sea, de los que publican las chicas que se dedican al cuidado de la piel y esa clase de cosas. Y pues que te dicen que son para prevenir el acné, o sea, la salida de granos. Y en la mayoría de ellos pues te aseguran que cualquier tipo de piel puede utilizar pues estas combinaciones, pero la verdad es que no, o sea te dicen cualquier tipo de piel, pero pues la verdad es que cada persona es un universo por sí mismo y pues no te puedes ir poniendo cualquier cosa. Porque posiblemente tu organismo no vaya a funcionar de la misma forma en que ha reaccionado el de otra persona, y pues lamentablemente en mi caso pues así pasó. Entonces pues quiero grabarles este review para, en caso de que estén pensando probar alguna de estas recetas, pues si tienen la piel mixta como yo, que es una de las pieles más delicadas, irritantes y fastidiosas, porque pues no le podemos poner absolutamente nada, no le podemos hacer nada. Cualquier producto que tengamos que usar tiene que ser bastante específico para nuestras necesidades, porque pues si no nos sirve e incluso nos llega a perjudicar. Entonces pues ahí les va. Y el primer review sería para la mascarilla de huevo y maicena, que esta es una combinación de 2 cucharadas de maicena con clara de huevo y 1 cucharada de miel. Que esta mascarilla la estaban ofreciendo mucho ahora que todos pues teníamos que usar el cubrebocas por la contingencia sanitaria. Y en serio, si tienen piel mixta, por favor piénsenselo mucho, porque te ofrecen esta mascarilla como un remedio precisamente para el acné, para estos granitos que te llegan a salir pues precisamente por el roce constante del cubrebocas con la piel. Pero no, o sea, en mi caso les juro que fue una cosa espantosa, porque, o sea, la primera vez que la usé, sí noté la piel más suave, como más limpia, pero poco a poco fueron surgiendo más granos y granos y granos. Entonces yo antes no estaba tan mal. Mi problema del acné usualmente se relaciona solo con cierto periodo del mes que las mujeres entenderán cuál es. Entonces yo, que tengo un problema de granitos bastante general, pues la verdad es que no. Pero usando esta mascarilla, Dios mío, en serio, o sea, me quise facepalmear por haberla probado, porque la verdad es que me empezaron a salir granos donde yo nunca había tenido granos, por decir, en el área de la frente, en el área de las patillas, en la barbilla. O sea, yo no soy de granos ahí, o sea, usualmente a mí me salen pues en los pómulos o en las mejillas, incluso cerca de la nariz o en la nariz, pero en la frente y en estas otras áreas que les menciono no. Entonces yo sí creo que tuvo que ver con esta mascarilla, que probé 2 o 3 veces, y la verdad es que la segunda y la tercera sí tuvieron resultados garrafales. Entonces pues les puedo decir, si tienen la piel mixta y si están pensando en utilizar esta mascarilla, piénsenselo 2 veces, porque la verdad, una vez empiezan a salir los granos es muy difícil contrarrestarlos. Y el segundo tratamiento, que lo mencioné en el video precisamente del acné, y le tengo un odio jurado desde que lo usé, en serio, porque fue la peor decisión que llegué a tomar en la vida respecto a tratamientos supuestamente de belleza o del cuidado de la piel, fue la mezcla de aloe vera con aceite de oliva. O sea, hazme el favor, que de por sí yo les comento, tengo la piel mixta, entonces en el área de las mejillas es seca, y en mi frente y en mi nariz es donde tengo estos problemas como sebáceos de grasa. Entonces tengo que limpiar muy bien esas zonas pues diariamente. Pero este tratamiento también te lo ofrecen como que va a disminuir el surgimiento de granos, que te va a cuidar la piel, que te va a abrir los poros, que no sé qué. Y no, si la mascarilla de maicena con el huevo fue mala, o sea, esto fue peor.
O sea, si tuviera que poner algún ejemplo nerd para explicarlo, sería Dragon Ball con el surgimiento de los androides para acabar súper mal con Cell. O sea, así fue. O sea, los androides son la mascarilla de maicena y Cell es la combinación de aceite con aloe vera, porque la verdad es que sí, fue una cosa bastante mala. Y pues si les digo, o sea, ya traía este problema como de medio acné por haber probado la otra receta cuando empecé a utilizar el aceite. La verdad es que no, o sea, se intensificó los granos, ya ni siquiera eran granos, eran una cosa mutante, espantosa, o sea, eran como barritos enterrados que dolían. Y pues sí, o sea, tiene que ver con el hecho de que el aceite precisamente te tapa los poros, te los ensucia y es muy difícil de sacar de ahí una vez ha entrado. Entonces si están considerando utilizar esta receta y tienen piel mixta, por favor piénsenselo, porque la verdad es que a mí me dio muy malos resultados. Y como les digo, o sea, una vez te empiezan a salir estos granos es una batalla muy ardua. Tratar de eliminarlos o conseguir eliminarlos, incluso tienes que cambiar tu dieta, tienes que cambiar tus rutinas de vida para empezar a tener una vida más saludable y que tu propio organismo pueda combatir estos efectos generados pues por una mezcla extraña por ahí que te pusiste en la cara. Entonces pues o sea, ese sería mi review, que se lo piensen muy bien. Y de hecho aquí sí sería como cuestión de preguntarle a un dermatólogo, porque ya ponerte aceite en la cara como que sí es muy mala idea. Y o sea, como comenté en el video del acné, yo lo sabía dentro de mi corazón y aún así lo hice pues por tonta, ¿no? Pero bueno, o sea, no todo tiene que ser malo, porque la tercera mascarilla de la que les quiero hablar es la de arroz, que se vende como la mascarilla japonesa o asiática antiarrugas, y la verdad es que esa cosa sí es una maravilla. O sea, si están pensando en probarla, adelante, a esta le doy completamente mi visto bueno. Fue una cosa increíble, muy buena. Y pues bueno, o sea, es como arroz batido mezclado con leche y con miel. Y pues se forma una pasta bastante dura una vez te la pones en la cara, y pues es precisamente eso lo que genera el efecto de lifting en la piel. Y la verdad es que yo la estuve probando bastante tiempo y sí notas la piel muchísimo más limpia, más tensa en el buen sentido. O sea, ya no está tan como propensa a caerse con la gravedad, no sé si me entienden. Está mucho más suave, y la verdad es que también el agua de arroz que te aconsejan utilizar como agua micelar, pues que surge también de la preparación de esta mascarilla, sí te sirve bastante, te sirve para limpiarte muy bien la piel. Te la puedes poner en cualquier momento del día, no huele mal. O sea, obviamente tiene su periodo de caducidad y la debes de mantener bien almacenada en el refrigerador. Creo que lo máximo que te puede llegar a durar son 2-3 días. Y pues a partir de que ya llega a su límite, ya no se la pongan, porque en ese caso pues obviamente todo empieza a generar bacterias. Entonces pues sería contraproducente que las aplicaran a su piel. Pero pues antes de estos 3 días más o menos el producto está bastante bien, huele muy rico, o sea que no es tan desagradable traerlo en la cara como cuando usas una mascarilla de huevo o algo así. Sí es bastante engorrosa de limpiar, pero bueno, o sea, yo me la ponía cada vez que me iba a bañar, entonces pues ya simplemente la dejaba ahí media hora y pues la lavaba cuando me bañaba. Entonces era bastante fácil quitar de esa manera. Y pues sí, o sea, es la mejor mascarilla de todas las que he probado de internet, y la verdad es que sí, comparada a las otras dos, resultó ser un producto mágico. Entonces si están pensando en usarlo, pues adelante. La verdad es que ahí sí lo recomiendo para cualquier tipo de piel, pero no me hagan mucho caso, o sea, confíen ustedes más bien en su tipo de cuerpo, en lo que les vaya diciendo su cara. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado, si les ha servido, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente review. Hasta luego.